nombre es Alberto Paramio, profesor del Departamento de Psicología, y hoy vengo a presentaros la segunda edición de los experimentos de la psicología social hoy. En el primero de los experimentos veremos cómo pasamos de una utopía a una distopía. En los años 60, uno de los mayores miedos de la población era la superpoblación. Todo esto estaba impulsado por los malthusianos y sobre todo también por el cine, la televisión y la literatura. En 1968, un etólogo, John Calhoun, inició un experimento en el cual iba a crear un espacio idílico para ratones. El experimento comenzó con 4 parejas de ratones que vivían en unas condiciones en las cuales no les faltaba ningún tipo de recurso. Lo único de lo que no disponían era de un espacio infinito. El espacio estaba limitado a unos 7 metros cuadrados, que era espacio suficiente, había calculado Calhoun, para acoger unos 5.000 ratones. Con el paso del tiempo los ratones se fueron multiplicando a una media de duplicar la población aproximadamente cada 55 días. A los 2 años encontramos que todos estos ratones habían llegado a una población de 600, hasta un punto en el cual la población ya había dejado completamente de crecer, casi no se producían nuevos nacimientos. Dentro de todo este mundo de ratones ya con una población suficiente pero no llegando al límite, se dieron cuenta de que la conducta de los ratones había cambiado radicalmente, incluso llegando a lo que sería un relato de terror. Se había producido canibalismo, se había producido conductas sexuales muy extrañas en los ratones se habían creado una especie de jerarquía muy distópica a la hora de controlar cada uno de los espacios que se producían en el recinto. Todo esto llevó a Calhoun a la idea de pensar que incluso se habían producido fenómenos que no se habían visto jamás en la naturaleza con estos ratones. En el año 1971 nace el último ratón y eso produce que la población se vaya decreciendo constantemente. En ese momento incluso aparece un grupo denominado por Calhoun los guapos, que parecen, por temas de consanguinidad, que no hace ningún tipo de caso a lo que está sucediendo dentro del terreno. Ellos incluso se lamen, acicalan, por eso se conocían como los guapos, y pasan completamente de todo lo que está pasando en ese utópico paraíso. Al final del experimento del Calhoun, como ya se ha mencionado, los ratones acaban completamente con su población. Este experimento en su época fue concebido con la idea de qué nos va a pasar a nosotros si seguimos creciendo exponencialmente. Por supuesto, hay que tener en cuenta que metodológicamente este experimento está muy sesgado y que no podemos hacer una extrapolación a lo que pasaría en un mundo humano, donde tenemos unas leyes, tanto normativas como morales, que nos impedirían llegar a esos extremos. Aún así, es difícil no hacer la comparación entre lo que le pasa a los ratones de John Calhoun con lo que nos pasa a nosotros en la actualidad, con respecto al tema de acabar sistemáticamente con nuestros recursos, como está sucediendo con el cambio climático. Esa inconsciencia de los ratones a la hora de crecer exponencialmente sin tener en cuenta un recurso que Calhoun no había controlado, se puede ver replicada en nuestro entorno, y eso nos puede perjudicar de forma de que el recuerdo de este experimento del pasado se vea replicado en los momentos del mañana. Bueno, el experimento que voy a explicar hoy se llama la cárcel de Stanford y se llevó a cabo en 1971 cuando Philip Zimbardo decidió comprobar cómo influía el ambiente en las personas en situaciones extremas. Este reclutó a las personas mediante un artículo de un periódico en el que pedía personas a las que se les iba a pagar $15 diarios por participar en una simulación de una prisión. Esta simulación constaba de 2 roles, los de guardias y los de prisioneros. Estos roles se asignaron totalmente aleatorios, aunque había prisioneros que se creían que se habían hecho en función de diversos factores. Este experimento se llevó a cabo en el sótano de la Universidad de Stanford y se creía que iba a durar aproximadamente 14 días, pero al final duró menos, ya que se descontroló muy rápidamente porque todos, tanto los presos como los guardias, empezaron a asimilar los roles muy rápido, por lo que, por ejemplo, los guardias empezaron a tener conductas muy violentas y sádicas hacia los prisioneros, y estos empezaron a someterse a los guardias aunque realmente no tenían ninguna autoridad porque era una simulación. Bueno, Zimbardo empezó a comprobar las hipótesis de la internalización de los roles cuando
ofreció una supuesta libertad condicional a los presos, pero hubo algunos a los que se les concedió y a otros no. ¿Qué pasa? Que a los que se les concedió salieron sin cobrar nada, que era la condición, y en cambio a los que se quedaron les produjo tanto desórdenes mentales, huelgas de hambre, incluso reacciones fisiológicas como problemas en la piel. Finalmente, este experimento duró 6 días, ya que una de las investigadoras de las 50 personas que había en el equipo de investigación se cuestionó moralmente la crueldad que se estaba produciendo en el experimento. Por lo tanto, Zimbardo concluyó que había que finalizar el experimento a los 6 días. Este experimento ha tenido muchas críticas debido a que primero el tamaño muestral era muy pequeño, ya que eran 24 personas, y también la corta duración de este, que fueron 6 días. Actualmente, tanto ahora como anteriormente, los resultados de este experimento apoyan las teorías de la atribución situacional, que quiere decir que estamos influidos constantemente por el ambiente y no por nuestras características individuales. También apoya el poder de la autoridad, que en este caso se ve como los prisioneros, aunque los guardias no tenían autoridad sobre ellos, estaban totalmente sometidos. Vamos a hablar hoy del experimento del muñeco Bobo, de Albert Bandura. Albert Bandura fue un psicólogo canadiense ucraniano que en 1961 puso las bases de lo que sería el aprendizaje social. Hasta ese momento el aprendizaje se basaba fundamentalmente en toda la teoría conductista que a través de Skinner había planteado que el comportamiento tenía una serie de consecuencias bien positivas o negativas, y esto hacía que nuestro comportamiento se fuera aprendiendo en relación a ese tipo de consecuencias. Sin embargo, Albert Bandura plantea la necesidad de tener en cuenta lo que es la observación del contexto y de todos los modelos que existen a nuestro alrededor para también formar parte de lo que sería ese proceso de aprendizaje. Para ello, Albert Bandura plantea un experimento que llamaría el experimento del muñeco bobo. Para que nos entendamos, el muñeco bobo no es más que una especie de muñeco tentempié de 1,5 metros que tiene la virtud de que cuando tú lo empujas vuelve a su posición, porque en su base tiene un peso que lo hace que siempre ese tentempié se mantenga derecho. Él lo que hizo fue plantear un experimento basándose fundamentalmente en chavales que estaban en la guardería de la Universidad de Stanford, es decir, eran niños entre 3 y 6 años que eran hijos de los profesores de la Universidad de Stanford. Esto le valdría a Albert Bandura una primera crítica, fundamentalmente porque si bien planteaba el experimento como una forma de ver los elementos de causa-efecto, de constreñir variables, el trabajar solamente con niños con un perfil sociodemográfico muy concreto, hacía en cierta manera invalidar lo que sería su experimento. Pero vamos a dejar eso ahí y volvamos al experimento. El experimento lo que hacía era plantear a Albert Bandura 3 situaciones experimentales. Una primera situación experimental iba a ser la que él plantearía como modelo de agresión. Es decir, iba a plantear una situación en la que un señor o una señora iba a dar golpes, iba a patear, iba a utilizar un mazo con ese muñeco tentempié, ese muñeco bobo, como denominaba Albert Bandura. En otro grupo experimental, lo que planteaba era una situación donde, si bien aparecían esos elementos, el adulto no iba a hacer uso de ellos para golpear ni para patear a el muñeco bobo. Y otro que era el grupo experimental, en el cual no había ningún tipo de contacto con ningún tipo de modelo, ni agresivo ni no agresivo. Dicho esto, Albert Bandura divide 72 niños que selecciona, a mitad niños, mitad niñas, en los 3 grupos, a 24 por grupo, y en esos 24 había 12 niños y 12 niñas. Es curioso cómo la situación experimental que plantea es una situación en donde está en contacto el crío con un adulto, una sala en la cual en una esquina vamos a encontrar a el adulto con una serie de elementos, juegos, entre ellos una maza y ese muñeco bobo, y en la otra esquina iba a estar el crío con una serie de juegos estimulantes como ceras, como juegos de té, para que pudiera jugar tranquilamente en la misma situación. En la parte experimental de agresividad, lo que hace es que después de 2 minutos, adulto y niño en la misma sala, pero encontrado en la esquina, cada uno está jugando con lo suyo, el adulto empieza a patear, a gritarle, a empujarle, incluso en algunos casos hasta tirar por la ventana y golpear con el mazo al muñeco bobo. En la situación de no agresividad,
se sigue jugando tanto el adulto como el niño sin ningún tipo de comportamiento agresivo. Y en la parte de grupo control, como hemos dicho, no hay ningún tipo de situación a la cual se exponen los críos de ese grupo. ¿Qué es lo que se hace con los críos del grupo 1 y del grupo 2? Pues que se les pasa a una sala con la misma situación estimular que estaba en la parte experimental, pero en este caso no estaba el adulto. La pregunta era, ¿realmente copiará, imitará, se liará el agresivo, los chicos que estuvieron con el modelo agresivo con el muñeco bobo? ¿Le darán patadas? ¿Le darán algún tipo de golpe? ¿Le darán con el mazo? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que los chavales, los que habían estado en la situación de agresividad, o con el modelo, perdón, que había ejercido agresividad, rápidamente se ponían a imitar el comportamiento del adulto. Aquellos que estuvieron con el adulto en donde no había ningún tipo de comportamiento agresivo, estuvieron jugando con sus juguetes pero sin ningún tipo de comportamiento agresivo. Las conclusiones que sacó del experimento el amigo Albert Bandura fueron las siguientes. Primero, los niños tienen tendencia a copiar o a imitar dicho modelo. Pero, curiosamente, los niños tienen 3 veces más esa tendencia a copiar el modelo que las niñas. Esto ahora veremos porque es fundamentalmente basado en el hecho de la constricción social. Estamos en 1961 y las constricciones de norma social hacían que las crías tuvieran un comportamiento más retraído en relación a comportamiento agresivo. Otro elemento importante de conclusión es que ambos participaban de comportamiento verbal similar. Ahí sí, los chicos y las chicas tenían el mismo nivel de comportamiento agresivo. Curiosamente, este experimento, como todos los experimentos, y eso es bueno que en ciencia se dé, pues tuvieron un conjunto de críticas que iban fundamentalmente en la línea que comentaba antes. Eran niños que estaban muy constreñidos a nivel social. ¿Por qué? Porque el perfil sociodemográfico eran niños de profesores de la Universidad de Stanford. Además había elementos de personalidad que, aunque sí se regularon, otros elementos de corte genético u otros elementos relacionados con corte familiar no se habían controlado tanto. También era claro ver que el muñeco bobo, a final de cuentas, es un juego y es un juguete que te invita, veas o no un modelo, a empujarlo y a jugar con él. Por tanto, eso era un hándicap también de cara al experimento. Había también otros autores, por ejemplo Bart Ohm, que planteaba el hecho de que el lóbulo prefrontal no estaba aún maduro, es decir, no tenía capacidad para distinguir entre lo que era la realidad y lo que era la fantasía. Replicaciones del experimento también hicieron ver que un visionado, es decir, no un contacto real con el modelo agresivo, hacía que redujeran en gran medida esa imitación al modelo. Y fundamentalmente lo que era clave para el tema de Bandura es que en otra replicación lo que sí se hizo es algo que aquí no se hizo, era si el comportamiento de adulto terminaba siendo recompensado o terminaba siendo castigado, dicho comportamiento agresivo. Y esto hizo que cuando los chavales veían ese comportamiento agresivo que no era recompensado, era castigado, tendían a no imitarlo. Por tanto, colocaba esto las bases del aprendizaje social de Bandura, que sería uno de los elementos fundamentales para que en 1986 planteara la teoría cognitiva del aprendizaje social y que pone de manifiesto la importancia de la imitación. Y la imitación no significa que nosotros todo lo que imitemos lo llevamos a la práctica. Para que nosotros podamos llevar ese aprendizaje al completo, tenemos que tener en cuenta 4 fases. Una fase de atención, que era lo que hacían los críos; retención, tenerlo en nuestra cabeza para poderlo llevar a cabo cuando sea necesario; y el tema de la ejecución, es decir, llevarlo a cabo en un momento determinado, pero siempre que la motivación sea obtener un beneficio o una recompensa de dicha actividad. Ponía, por tanto, Albert Bandura las bases de ese aprendizaje social que podemos decir con casi total claridad que ocupa el 70 o el 80% de nuestro aprendizaje a nivel general. Muchas gracias. El siguiente experimento que vamos a tratar se realizó en el año 1967 por Martin Seligman. Es uno de los experimentos que definieron uno de los procesos psicológicos más importantes que se han realizado, como es el de la indefensión aprendida. En este experimento, Martin Seligman, que por cierto es un experimento que hoy en día no podría realizarse por cuestiones éticas, dividió 2 grupos de perros que introdujo en una jaula electrificada. En ese experimento, el primer grupo de perros recibían una descarga eléctrica, pero podían evitar esa descarga
descarga, poner fin a esa descarga accionando una palanca. En el segundo grupo de perros también recibían una descarga eléctrica, pero no tenían la posibilidad de eliminar esa descarga eléctrica mediante la palanca. O sea, tenían que sufrir obligatoriamente esa descarga eléctrica. En la segunda parte del experimento, Seligman introdujo a ambos grupos de perros una jaula también electrificada, pero en este caso ambos grupos podían evitar esa descarga saltando una pequeña valla. Los perros del primer grupo, que anteriormente habían podido evitar accionando la palanca la descarga eléctrica, saltaron sin problema esa valla evitando el dolor de la descarga. Sin embargo, los del segundo grupo, que no habían podido en la primera parte del experimento evitar la descarga, no saltaron la valla. Habían aprendido a que ese dolor era insolayable, era inevitable, y pudiendo saltar la valla no lo hicieron. Habían aprendido la indefensión aprendida. Este proceso podría entonces definirse como la condición de un ser humano o de un animal de actuar pasivamente ante una situación que le provoca dolor o sufrimiento. Es decir, sería una ausencia de control de la situación donde el individuo aprende a que no puede evitar un dolor porque no depende de él evitarlo, con lo cual lo sufre y se aguanta, lo soporta sin que pueda hacer nada por evitarlo. Este mecanismo ha sido usado perversamente por grandes tiranos de la historia como Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, que inocularon miedo a la población, miedo a lo exterior, miedo a lo que viene de fuera, miedo a que si no hay recortes no podremos salir de una situación de crisis, miedo a los mercados, etc. Porque inocular miedo a la población es una forma de manipular fácilmente al pueblo, porque entraría en indefensión aprendida y dejan hacer a los poderes fácticos aquellos que ellos creen que no pueden hacer por sí mismos. En este sentido, por ejemplo, la crisis económica última que hemos tenido se percibió muy bien cuando hubo una serie de recortes y de pérdida de derechos laborales que costaron décadas conseguir y que, sin embargo, como dice, y cito textualmente al escritor y miembro de la Real Academia, José Luis San Pedro, los recortes y la pérdida de derechos actuaron bajo un potente mecanismo psicológico como es el miedo, porque el miedo lleva a la indefensión aprendida y a la aceptación pasiva. ¿Qué nos enseña este experimento de Seligman y este proceso de la indefensión aprendida? Que debemos actuar, que no podemos conformarnos con una situación que percibimos como insolayable, que el sufrimiento no es una condición natural que tengamos que soportar. Podemos actuar y hacer algo para solventar esa situación, porque la acción produce cambio, la inacción nunca.